Hola, mi nombre es Alejandro Leñek Tashiu. Actualmente estoy cursando la carrera de Ingeniería en Sistemas Computacionales del Instituto Tecnológico de Felipe Carrillo Puerto, actualmente en el tercer semestre. Bueno, para el desarrollo del menú, pues en ese caso nos enfocaremos en el apartado de recursividad. Previamente se desarrollaron tres métodos. El método caso recursivo, donde nos mostrará un menú para acceder y realiza operaciones en el método factorial y el método Fibonacci. Estos dos últimos son de tipo entero. Ahora nos dirigiremos en el método main, el principal, en donde nos mostrará un menú para acceder al apartado de recursividad. Para el caso 2, que sería de recursividad, nos ya hará el llamado del método caso recursivo, en donde nos mostrará el menú. Esto para simplificar y tener cierto control con respecto al método main y el método caso recursivo, para así saber dónde está originado el problema si es que se nos presenta. Ahora nos dirigiremos en el caso recursivo. En el caso recursivo vemos que se tienen creado dos variables, uno de tipo string y otro de tipo booleano. El primero se llama OPC y el segundo TR. Eso con la finalidad de que el segundo, pues para que la estructura white repetitiva, cuando sea true o verdadero, funcione. Aquí vemos que tenemos el desarrollado para el tercer caso, que cuando OPC es igual a R, pues TR va a tomar como falso y va a terminar el proceso, la estructura repetitiva white, terminando y ya finalizando el menú. Bueno, aquí tenemos mensajes. De último, el dato que se va a guardar en la variable OPC. Con respecto al primer mensaje, pues es prácticamente el menú. El segundo sería el caso factorial y el tercero sería Fibonacci. Ambos casos están numerados del 1 y el 2. Para el cuarto mensaje sería que ingresemos la letra R para salir del menú. El quinto mensaje para que ingresemos la opción que nos aparece en pantalla. Y aquí, como ya mencioné, se guarda el valor en la variable OPC. Y aquí tenemos las condicionales. La primera condicional, si OPC es igual a 1, pues nos realizará las siguientes operaciones. Primeramente tenemos que se define la variable n como tipo entero. Luego que ingresemos un número y ese número ingresado se va a guardar en la variable n que definimos previamente. Y luego se nos mostrará un mensaje en donde se hará el llamado del método factorial, tomando como parámetro el valor de n que ingresemos. Aquí vemos que solo se realizará una vez la operación. En el siguiente, en el caso 2, veremos que si seleccionamos tal caso, pues se definirán la variable b y la variable res como tipo entero. Luego nos mostrará el mensaje que ingresemos un valor y luego el valor ingresado se va a guardar en la variable b. En el siguiente código tenemos una estructura repetitiva tipo for, en donde inicializa con 1 el valor en este caso de i, es igual, menor o igual a b. En este caso está diciendo que tiene que alcanzar y ser igual a b, el valor que ingresemos. Y siendo que inicializa con 1, en este caso, pues se va a sumar 1 más 1 más 1 hasta ser igual que b, menor o igual a b. Y aquí nos mandará un mensaje. En ese caso solo se llamará la función con el parámetro i. Eso en ese caso veremos que se ejecutará varias veces tal mensaje en donde se llamará el método. En el caso de recursividad Fibonacci. Aquí para el tercer caso sería lo que ya mencioné, y el para cuarto caso pues nos retornará cuando no ingresemos ninguna de las anteriores, en ese caso el 1, el 2 y R. Si no se ingresa ninguna de las anteriores, pues nos mandará un mensaje que ingresemos un valor válido. Bueno, eso sería todo con el método caso recursivo. Ahora nos dirigiremos
con el caso entero factorial. Aquí ya mencioné que se hará solo una vez en el caso factorial. En este caso nos dirigiremos y veremos que cuando ingresemos el valor y se mande como parámetro aquí, pues si el valor de, como ejemplo, ingresemos un 5 y el parámetro toma el valor ingresado, y si ese valor, en este caso como condición, vemos que x es menor o igual a 0, pues retornará un 1, pero en este caso pues el parámetro toma como 5 y entonces no cumple esa condición, se pasa a la siguiente, realizando la operación en donde vemos que llama a la función y el parámetro menos 1, en este caso sería 5 menos 1, 4. Para la primera condición se conoce como el caso base, en donde digamos si se cumple la condición va a retornar bueno, en este caso un entero o el parámetro dado, en este caso la variable, y el valor de la variable se retorna si se cumple la condición base, y acabaría el proceso recursivo. Pero si no se cumple el caso base, pues nos retornará la operación, el resultado de la operación. En este caso vemos que sería x por el llamado de la función x menos 1 como parámetro, en este caso 4, porque si tomamos como ejemplo el 5, entonces aquí sería 5 menos 1, 4, y se volverá a hacer la misma acción, en donde aquí 4, aquí se cumple, no, entonces realizará la misma acción, va a llamar nuevamente la función y aquí ya tomaría como valor 4 menos 1, 3, y así sucesivamente hasta llegar al 1 o c menor o igual a 0. En ese caso, cuando llegue a 0, pues va a retornar un 1 y va a terminar el proceso recursivo, retornando así el valor de la operación que se realiza aquí, y así terminaría la función recursiva con respecto a factorial. Y como solo llamamos una vez, pues es lo que se va a retornar. Ahora, con respecto al caso Fibonacci, pues aquí sería distinto, por lo que aquí no se está solicitando una sola vez, sino varias veces, hasta llegar a la número de veces que hemos dicho. En este caso, como ejemplo, puede ser también 5. Ahora, basándonos en lo que ya expliqué del ejemplo anterior, pues será casi lo mismo, solo que aquí tomando como parámetro x, bueno, en este caso tomando como el retorno del parámetro x, y el caso recursivo, la operación del llamado como parámetro x menos 1 y más la suma del llamado de la función x menos 2. Se hará la operación hasta que llegue, que se acerque al caso base, retornando así el valor del parámetro y finalizando el caso recursivo. En este caso veremos que se realizará, como ejemplo, coloquemos aquí 5, ingresemos el valor 5 y se realizarán 5 veces la operación, y así finalizando el programa. Ahora lo ponemos en acción al programa. Aquí ya nos aparece el menú. Veremos que nos aparece el siguiente menú y nos vamos en el apartado de recursividad. Lo seleccionamos y nos aparece el siguiente menú y nos da la opción de factorial como la opción 1, Fibonacci como la opción 2 y R, que esquiva la R para salir del menú. En este caso nos vamos a factorial, la opción 1, escribimos 5 y ya nos da el factorial de 5 es 120. Ahora, con el caso Fibonacci, ingresemos el 2, ingresemos un número, ahora con ejemplo el 5 igualmente, y ya nos mandará el caso Fibonacci de la siguiente manera: 1, 1, 2, 3, 5. Aquí, por ejemplo, el primer 1, pues se realizará el proceso de recursividad y aquí nos manda 1, luego el 1, luego el 2, luego el 3 y el 5, realizando 5 procesos recursivos
hasta que al final de cuentas termine y nos retorne el resultado de la operación. En este caso, primeramente tenemos el 1, luego el 1, luego el 2, luego el 3 y el 5. Y así sería prácticamente el funcionamiento del programa. Ahora, eso sería con respecto al funcionamiento del programa. Con un ejemplo sería esto, con respecto a la programación. Ahora, un caso empresarial, pues todo el mundo conoce digamos, las aplicaciones o programas que ofrece Google. En ese caso, hay una llamada Google Maps, en donde prácticamente mapea el planeta y nos muestra imágenes del mismo mapa, la aplicación que deseemos. Pues prácticamente la aplicación está está hecho con la función de recursividad, en donde se hace el proceso recursivo cuando nosotros queremos hacerle zoom y alejarnos prácticamente. Pues ahí es donde se aplica el proceso de recursividad. ¿Y cómo sé que se aplica allí? Pues prácticamente hay una historia en donde, en este caso lo pueden encontrar en Netflix, en donde habla, ese es como un documental, una serie, en donde habla de la empresa de Google, cómo un empleado obtuvo la idea del proceso recursivo para mapear el planeta, y la idea original era de una persona alemán. Entonces prácticamente asistieron a una fiesta, un ingeniero de Google, la persona alemán que tuvo la idea original. Prácticamente ahí se encontraron, platicaron, y al día siguiente la persona alemán pues no recordaba nada porque estuvo en una fiesta allí, y la persona el ingeniero de Google, pues 6 años después se creó la aplicación de Google Maps. Pues no, pues prácticamente ese sería el ejemplo de cómo se aplicaría el caso de recursividad en un caso empresarial. En ese caso, el desarrollo de una aplicación de mapeo del planeta, Google Maps. Y eso sería prácticamente el funcionamiento de recursividad. Eso sería con respecto al caso empresarial. Para casos así cotidianos, pues hay muñecas rusas, en donde trata prácticamente cuando la abres, pues hay otra muñeca igual, semejante. Entonces abres la muñeca semejante, más pequeña que la anterior, y luego te encuentras con otra muñeca más pequeña, la misma muñeca, bueno, con el mismo diseño, pues más pequeña, y así sucesivamente que lo abres y así, hasta llegar, en ese caso, al final. Pues prácticamente sería así la recursividad, pero en ese caso sería en la programación, en donde tenemos como regla el uso del caso base para la finalización del proceso recursivo, y el caso recursivo donde se realiza, bueno, en este caso se va a retornar el valor de la operación. En la operación es donde se hacen llamados de la función, y así sucesivamente hasta que se alcance, que disminuya la distancia entre el caso recursivo y el caso base, y alcanzando el caso base para finalizar el proceso recursivo. Bueno, eso sería prácticamente todo. Y eso sería todo con respecto al apartado de recursividad. Tema 2, unidad 2, recursividad. Bueno, eso sería todo y nos vemos hasta la próxima.